son episodios muy asfixiantes, ¿no? También episodios como muy de personajes, donde los conflictos se explotan con mucha profundidad y normalmente suele haber confinamiento. ¿Sabes de qué te hablo? Hoy vamos a ver en qué consiste un episodio botella en una serie y qué pasos tenemos que seguir a la hora de escribir uno. Y como te conté en el podcast anterior, tenemos un nuevo reto en cursosdeguion.com. Se llama ver un cortometraje al día. A lo largo de 10 días voy a enviar un mail a los que se apunten a este reto con un cortometraje en el cual voy a explicar por qué ver el cortometraje, poner el enlace al corto y van a ser 10 de los cortos más famosos de la historia en este caso, en este reto, de cortos españoles. Luego habrá otros retos de cortos latinoamericanos. El reto comienza el 15 de febrero, con lo cual tienes hasta el 14 de febrero para ir a cursosdeguion.com y apuntarte al reto. Eso sí, si estás suscrito a la plataforma, si no, no puedes. Y también tengo otro anuncio, que es que si te interesan las series, si quieres escribir una o tienes un proyecto de serie, te puedes presentar a un concurso que lleva por nombre Caminos de Libertad y que tiene como premio, atención, $20,000. Y bueno, el único requisito es que hagas el proyecto en español, con lo cual si estás escuchando esto, conoces el español. Es para a todos los países del mundo, no hay ningún requisito, aunque los que lo organizan están en México. Y tienes hasta el 15 de julio de este año, del 2024, para presentar tu proyecto, con lo cual tienes tiempo de sobra para desarrollarlo. Las bases están en la web centroricardobsalinas.org, luego una barrita, CDL-concursos. Bueno, si estás escuchando esto en el podcast, voy a dejar el enlace en las notas del programa, que ya sabéis que están en la web, en cursosdeguion.com. Vais abajo donde pone podcast, bueno, pues ahí encuentras este podcast de episodios botella y ahí están todas las notas del programa y el enlace. Si no, bueno, busca en Google concurso series Camino de Libertad y también te aparecerá. Bueno, nos vamos con el episodio botella o Battle Episode, ¿no? Como se le conoce también en la industria audiovisual, y se refiere realmente a episodios que están preparados para producirse con muy poco dinero. Y para que se hagan estos episodios con poco dinero, comparado con el resto de episodios que tenga esa serie en cuestión, pues claro, se suelen confinar en un único escenario, o bueno, dos a lo mejor, o sea, muy pocos escenarios, y normalmente con el elenco principal, con muy pocos personajes, no hay personajes extras, ¿no? Y dentro del elenco principal muchas veces hay a lo mejor tres personajes, o sea, muy poquito. Claro, la idea es economizar recursos, ¿no? Que se reutilicen los sets y que se gaste lo mínimo posible. Y estos episodios, por lógica, surgen por necesidades presupuestarias. A veces porque hay series con presupuesto muy reducido, o otras series que son a lo mejor muy grandes, con presupuestos grandes, que a lo mejor se han gastado parte del presupuesto en episodios donde han tirado la casa por la ventana y se han puesto a rodar por exteriores o a hacer cosas con muchísimos efectos, y de repente, pues bueno, pues luego tienen que ajustar el presupuesto, que han gastado mucho, y entonces inventan estos episodios donde se gasta mucho menos en comparación. Y el tema es que esto, que suele surgir al principio por una limitación económica, al final lo que resulta es que los guionistas se tienen que comer el coco para crear episodios, ¿no?, con pocos personajes en lugares muy concentrados, y eso les obliga a profundizar mucho más en la relación entre los personajes, a ahondar mucho más en los conflictos, y suelen hacer episodios que luego son como muy recordados en las series. Porque claro, los guionistas se la tienen que jugar mucho más, y porque claro, tienen que conseguir con muy pocos recursos, estos 2-3 personajes en un sitio cerrado, aguantar todo un episodio. Eso es una especie como de tour de force de los guionistas, que al final, pues eso, consiguen episodios que luego los fans suelen recordarlas durante mucho tiempo. Y claro, como hay mucho diálogo, mucha relación entre los personajes, se hace un estudio de personajes como muy detallado. El término de episodio botella, viene de ship in a bottle, es decir, un barco en una botella, ¿no? No sé si has visto alguna vez, me imagino que sí, los típicos objetos donde en una botella de cristal meten dentro un barco, que tú dices, pero si en una botella que tiene este cuello chiquitito, ¿cómo han podido crear esos barcos gigantes que meten poco a poco, que van abriendo? No sé muy bien cómo lo hacen, seguro que hay vídeos en YouTube que lo cuentan, pero claro, dices, dentro de esta botella está todo el universo, está todo el barco.
Entonces, bueno, pues aquí en la serie, dentro de un único escenario, consigues meter todo el universo de un único episodio. Estos episodios de botella han evolucionado a lo largo de la industria, porque claro, no hay que olvidarnos que comienzan por una restricción presupuestaria, o sea, comienzan por algo negativo, una carencia, ¿no? Ya no me queda presupuesto para esta temporada y tenemos que hacer un episodio en un lugar con muy poca gente, muy concentrado. Y por eso, pues al principio, cuando empezaron las series televisivas, pues realmente no se veía muy bien por la crítica, por espectadores que veían que eso, que surgía como una especie de carencia. Pero todo esto ha ido evolucionando tanto a nivel de los creadores como a nivel del público. Los creadores lo ven como una oportunidad de decir, venga, vamos a profundizar en este conflicto, en este único espacio, ¿no? Como un reto creativo, ¿no? Venga, a ver cómo lo conseguimos. Y los espectadores también, es como, cuando ya empiezan a entender que el episodio, ¿no? Empieza la escena, que están nuevos y tal, y a lo mejor se quedan encerrados, el típico que se quedan encerrados en un laboratorio, en un ascensor, en algún sitio, no pueden salir por lo que sea, y entonces nosotros como espectadores empezamos a intuir, oye, que ya han pasado varias escenas y esto no sale de aquí. Ah, bueno, ya te vas dando cuenta que esa es la limitación. Y yo lo digo siempre, las limitaciones creativas son alucinantes para nosotros los creadores, porque te obligan a darlo todo en ese espacio reducido, ¿no? Películas, por ejemplo, como Barrier, ¿no? Enterrado, toda la película donde el protagonista está metido en un ataúd, que cuando empieza la película tú dices, no, va avanzando y dices, no, parece que siguen, que lo van a... Pero ¿cómo lo va a conseguir? Bueno, pues el tipo lo consigue, ¿no? El guionista, bueno, y luego todo el equipo. Bueno, pues ese tipo de retos son los que se plantea la gente cuando hace sus episodios botella, ¿no? Y los espectadores así lo agradecen. Episodios, por ejemplo, antológicos de Fly, ¿no? El de la mosca, de Breaking Bad, ¿no? En el que Walter White y Jesse Pinkman se quedan encerrados en el laboratorio, ¿no? Y de repente pues no pueden salir y de repente hay una mosca y se obsesiona Walter, ¿no? Con cazar la mosca porque hay contaminación, hay que cazar, y claro, ahí nos metemos mucho más en la psique, en la cabeza de Walter White, su culpa, sus movidas y tal, ¿no? La mosca, ¿no? Ese yo creo que todo el mundo que ha visto Walter White lo recordará. Una serie, por ejemplo, que tiene varios episodios botella a lo largo de sus 9 o 10 temporadas, no recuerdo, 10 creo, ¿no? Friends. Bueno, pues en Friends hubo varios y hay uno muy recordado, ¿no? En el que creo que es de la tercera temporada, que se llamaba como en el que nadie está preparado, nadie está listo, que pasaba todo en el apartamento de Mónica, Ross estaba preparándose para un evento importante y ellos se preparaban, no se preparaban, que si Joey se ponía la ropa del otro, o sea, era muy divertido y todo pasaba eso, en el lugar, ¿no? En ese apartamento en el cual no podía salir ninguno de los personajes, ¿no? En Community hay uno que se llamaba Cooperative Calligraphy o algo así, y pasaba con todos los personajes en un lugar de estudio y se dedicaban a buscar un bolígrafo. Y igual, pues eso, todos ahí encerrados buscándolo y mientras tanto, pues eso, profundizando un poco las relaciones y los conflictos entre ellos. En Doctor Who hay uno donde el doctor aparece, se queda encerrado en una nave espacial, no puede acceder al TARDIS para poder viajar, luego están atacándolos todos y ahí, bueno, pues tienes toda la tensión de que él no puede salir, ¿no? Y que no puede viajar en el tiempo, no puede hacer nada y bueno, pues ahí está el kit del episodio. Y por ejemplo en X-Files, en Expediente X también hay otro muy recordado en el que Mulder y Scully van a una estación que está en el Ártico, donde de repente llegan y están ahí encerrados y han muerto todos, se han matado entre sí todos los que estaban allí y tienen que investigar. Pero claro, ellos también se tienen que encerrar ahí en el Ártico y se van poniendo cada vez más paranoicos entre ellos, ¿no? Y bueno, también, claro, es lo que digo, que como guionistas te obliga a plantearte cosas súper enrevesadas y bueno, totalmente distintas al resto de los episodios, por eso luego son tan agradecidos. Para escribir el episodio de botella vamos a ver los distintos pasos. El primero es definir cuál es la premisa y las restricciones. La premisa es de qué va a ir el episodio. Bueno, pues Walter White y Jesse Pinkman van a quedar encerrados en el laboratorio y van a intentar matar una mosca. Esa es la premisa. ¿Y cuáles son las restricciones? Es decir, ¿cuál es el lugar? Venga, va a ser el laboratorio donde están cocinando. ¿Cuántos personajes? ¿2, 3, 4? Bueno, pues en este caso va a haber solamente 2 y la mosca. Y bueno, ahora en la actualidad, como esto ya se ha convertido en un clásico, estos episodios de episodios botella, hay veces que
son referenciales, ¿no? Como que el propio episodio muestra la narrativa de mira, lo estamos haciendo aquí encerrado, ¿no? Y juega con esa complicidad con el público. Al principio no, porque era algo como una carencia de no tenemos dinero para poder hacerlo de otra forma, pero ahora no, ahora ya se juega directamente con el espectador, haciéndolo evidente. El segundo paso es seleccionar el escenario. El escenario, claro, tiene que ser preferiblemente único, o sea, solamente único, pero tiene que tener un punto dinámico porque te tiene que aguantar todo el episodio. Y bueno, hay episodios de 22 minutos en una sitcom, pero el de Breaking Bad me imagino que serían 50 minutos. O sea, y te tiene que aguantar 50 minutos. Claro, ahí eso es un laboratorio gigante donde tenía como distintos puntos. Bueno, pues tú decide. Va a ser un lugar conocido ya, un lugar que ya todos conocemos, o a lo mejor de repente es un lugar nuevo. Llegan a un lugar nuevo y tienen que sobrevivir ahí los personajes en ese lugar nuevo e ir descubriendo cosas, ¿no? El típica, a lo mejor que tienen que escapar, ¿no? Bueno, pues todo tiene que pasar en ese único lugar. Y ahí tienes que construir toda esa atmósfera. A lo mejor tienen un enemigo externo, como el ejemplo que poníamos de Doctor Who, y de repente están atacados y están ahí encerrados y tienen que sobrevivir en ese espacio cerrado mientras atacan fuera. Otras veces el que ataca a lo mejor está dentro, tipo Alien, ¿no? El bicho está dentro del lugar donde tienes que sobrevivir. Bueno, decide qué lugar. Bueno, el tercero, tienes que aceptar que vas a tener que desarrollar los personajes más, ¿no? No van a poder salir, va a ser la mayoría diálogos, a lo mejor no hay mucha acción, bueno, o puede haber un poco de acción, pero que haya tantos diálogos en un sitio cerrado te va a dar como la oportunidad de que los personajes puedan profundizar. Bueno, pues tú analiza qué conflictos quieres desarrollar en ese episodio donde vas a poder profundizar y que a lo mejor no has hecho en otros episodios anteriores porque, bueno, pues porque tenían más acción. Aquí al estar cerrados, claro, tú imagínate dos personajes en un ascensor metidos 8 horas. O sea, van a poder hablar de todo, van a poder decirse típica cosa de en un coche, ¿no? Piensa en la realidad, ¿no? De repente la típica pareja que tiene que hacer un viaje en coche de no sé cuántas horas y llegado un momento suelen salir muchos. El no poder salir, ¿no? Te lleva a llevar los conflictos a un nivel mucho más profundo, mucho más grande. Bueno, pues piensa qué conflictos quieres trabajar en este episodio. El cuarto elemento, puedes planificar una estructura narrativa diferente, porque los tenemos aquí todos los personajes durante todo el episodio. Pues a lo mejor podemos jugar con la narrativa y empezamos a meter flashback, ¿no? O utilizamos flash forward, o de repente hacemos un cambio lineal, ¿no? En la cronología lineal y hacemos un cambio, ¿no? En la estructura y que sea pues más tipo Pulp Fiction, que no sea todo cronológico, sino vamos jugando de un lado para otro. Bueno, este tipo de episodios te permiten estos retos y te permiten jugar con la temporalidad y la narrativa de tu guión. Piensa, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser una estructura lineal? ¿Va a haber flashback? ¿Va a haber una estructura más experimental? Y luego también piensa que cómo van a ir los puntos de giro, cómo va a ir el clímax, porque aunque todo pase en el lugar, va a haber un conflicto que vas a ir desarrollándolo y en el clímax vas a tener que resolverlo antes de que pues se abra el por qué están confinados estos personajes. Quinto, tienes que, por un lado, maximizar el diálogo y luego a lo mejor tienes que utilizar metáforas y simbolismo, ¿no? Como van a estar cerrados en una época de acción, aceptamos ya que va a haber probablemente muchos diálogos. Bueno, pues intenta que esos diálogos te ayuden a revelar algo de los personajes que no se conozca, te ayuden a de repente pues que haya un conflicto y una pelea dialéctica, a lo mejor a un nivel que nunca ha habido entre los personajes. Y luego utiliza el simbolismo, ciertos objetos, ciertas cosas del personaje, algo, alguna metáfora, algo que ya que no puedes salir de ese escenario, te ayude a ver algo de la historia de los personajes que nunca habíamos visto hasta ese momento. La mosca, de repente una simple mosca, la existencia de una mosca, que es algo que puedes pues ignorar, ¿no? Porque, y más si estás en un laboratorio gigante. O sea, ese elemento, ¿no? Si lo piensa él como un elemento de contaminación de todo y la obsesión con conseguir algo, nos está diciendo mucho de ese personaje, algo tan absurdo como una mosca, ¿no? El sexto, tienes también la oportunidad de explorar temas más profundos. Ya hemos visto que van a estar cerrados, que va a dialogarse mucho o sea, que va a haber mucho diálogo. ¿Qué temas quiero hablar? ¿No? De repente puedo hablar de pues lo típico, cuando estás con una persona encerrado durante horas, acabas hablando de temas y de cosas que a lo mejor nunca has hablado cuando tu relación es más superficial. Hola, ¿qué tal? Un compañero de trabajo. De repente, pues si con un compañero de trabajo acabas encerrado en el ascensor, puedes hablar de temas súper profundos que nunca habías hablado con esa persona.
Puedes hablar de temas más introspectivos, temas como mucho más que están en unas capas mucho más interiores de lo que sería una interacción normal entre los personajes. Bueno, pues piensa qué temas puedes tratarlo, ¿no? Porque eso, claro, es al revés. A partir de los temas de los que quieres hablar y los conflictos, luego te llevarán a los diálogos al final, ¿no? Y luego, por último, considera la producción. O sea, intenta visualizarlo. Eres el guionista, pero piensa en imágenes. Tú piensa cómo se va a montar todo, cómo va a ser la escenografía, cómo va a ser todo, para ver hasta qué punto puedes llegar y que no te quede muy pobre. Si de repente son 2 episodios, todo el episodio, alguien que me ha dado un patatazo y me quedo totalmente parado, y otro totalmente, pues dice, joder, ¿cómo hago yo media hora 2 personajes totalmente quietos, no? O sea, piensa cómo se puede ir visualizándolo y hace el ejercicio aunque no seas el director o directora, ¿cómo se va a hacer esto? Porque eso es, venga, va, ahora los muevo de un lado a otro, ¿cómo voy cambiando el ritmo? O sea, piensa en producción.